Hola, ¿cómo están? Soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. Me encuentro fuera de Santiago, en una zona que tiene mucha vegetación, árboles maravillosos y también muchas flores. En esta ocasión les quiero hablar desde este lugar de este objetivo, el 50 milímetros de la serie G de Nikon. Este lente en su interior tiene un diafragma de 9 paletas, lo que da un bokeh muy agradable, o como dicen generalmente, muy cremoso. Aquí les muestro unas fotografías que tomé con el diafragma abierto a 1.4, que es la abertura máxima que tiene este lente. Es un objetivo muy bueno, la verdad, y ustedes saben que el 50 milímetros se usa muchísimo en fotografía. Creo que está de más decirlo, pero por si acaso alguien no lo sabe, les comento que el 50 milímetros corresponde a cómo ve el ojo humano. Claro que para esto no hay que pensar que es, o que se refiere, mejor dicho, a todo lo que cubre un solo ojo, que es bastante, ¿se fijan? Pueden hacer la prueba tapándose un ojo y ver que la amplitud que abarcan es bastante grande, pero cuando decimos que el lente de 50 milímetros ve como el ojo humano, no nos referimos a que vea toda esa cobertura, sino que al área donde el ojo ve en forma nítida y no hacia la periferia. Es un objetivo bastante luminoso, muy luminoso mejor dicho. Tiene un diafragma de 1.4. El bokeh, como ya les mencioné, es maravilloso. Así que si buscan un objetivo, les recomiendo que vean esta opción. Lo destapo. Bueno, tengo puesto un filtro. Yo en todos mis objetivos mantengo siempre un filtro UV. Yo sé que hay gente que está en contra de ellos. Yo prefiero usarlos. Me aseguro de que no se raye. Claro, si se cae, quizás lo proteja, quizás no. Pero sí, al menos lo protege de la suciedad y de no tener que limpiarlo directamente, sino que no basta con limpiar el filtro, que es una gran ventaja. Si no se han suscrito al canal, les sugiero que lo hagan y me despido desde este lugar, como les digo, en el que hay mucha vegetación, y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego, que estén muy bien.